Positivos de COVID-19, récord de contagios en una jornada. Alerta Venezuela sobre provocación de Estados Unidos y Guyana al realizar ejercicios militares conjuntos cerca de sus aguas territoriales. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció en su cuenta en Twitter la inclusión de nuestro país en la lista estadounidense de naciones patrocinadoras del terrorismo. Rodríguez Parrilla condenó la hipócrita y cínica calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo anunciada por Washington. El oportunismo político de esta acción es reconocido por todo el que tenga una preocupación honesta ante el flagelo del terrorismo y sus víctimas. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo arremetió en un comunicado contra el gobierno y pueblo cubano. Pompeo aseguró que con la medida envían un mensaje al gobierno de la Mayor de las Antillas para que ponga fin al supuesto apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense. La medida, por cierto, aparece a solo 9 días de la salida del poder del presidente Donald Trump. A todas luces busca dificultar el acercamiento que el presidente electo Joe Biden prometió retomar durante su campaña electoral para continuar con el proceso iniciado cuando era vicepresidente de Barack Obama. Medios internacionales destacan que ahora serán necesarias largas deliberaciones legales para que Biden revoque la designación. A propósito, damos lectura a la siguiente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores condena en los términos más firmes y absolutos la fraudulenta calificación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo anunciada por el gobierno de los Estados Unidos en acto cínico e hipócrita. Desde hace meses se viene especulando sobre la posibilidad de incluir a Cuba en la lista unilateral del Departamento de Estado que califica a países sin mandato o legitimidad alguna, carente de motivación genuina, referida al terrorismo y sus secuelas, y como instrumento de difamación para aplicar medidas económicas coercitivas contra naciones que se resistan a doblegarse a los caprichos del imperialismo estadounidense. El anuncio formulado por el secretario de Estado Mike Pompeo constituye un acto soberbio de un gobierno desprestigiado, deshonesto y en bancarrota moral. Se conoce sin lugar a dudas que la verdadera motivación de esta acción es imponer obstáculos adicionales a cualquier perspectiva de recuperación en las relaciones bilaterales entre Cuba y los Estados Unidos. Cuba no es un Estado patrocinador del terrorismo, verdad reconocida por todos. La política oficial y conocida y la conducta intachable de nuestro país es el rechazo al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, en particular el terrorismo de Estado, por quien quiera, contra quien quiera y donde quiera que se cometa. Cuba es un Estado víctima del terrorismo y nuestra población lo ha sufrido en carne propia al precio de 3.478 víctimas mortales y 2.099 personas con discapacidad por actos cometidos por el gobierno de los Estados Unidos o perpetrados y patrocinados desde territorio de ese país con la tolerancia de las autoridades oficiales. Los cubanos repudiamos con desprecio toda maniobra dirigida a manipular un tema tan sensible para groseros propósitos de oportunismo político. La Habana, 11 de enero de 2021. Y Cuba registró un récord de contagios por la COVID-19 al confirmar en una jornada 431 enfermos. Con esa cifra, la nación supera los 15.000 cubanos contagiados desde el inicio de la pandemia. En esta jornada, el director nacional de epidemiología, doctor Francisco Durán García,
reiteró la urgencia de concientizar sobre el peligro de la propagación del virus en cada provincia del país. En su habitual conferencia de prensa, el experto señaló la dispersión del virus en una jornada en la que se reportan 5.715 ingresados totales y 2.802 casos activos, cifra más alta en un día. Lamentablemente, 2 cubanos fallecieron a consecuencia de la enfermedad. Guantánamo se mantiene como la provincia con mayor tasa de incidencia, seguida de Matanzas, La Habana y Santiago de Cuba. Hoy la capital del país con el mayor número de enfermos. De los 431 casos del día, 271 fueron contactos de casos confirmados y en 23 no se precisa la fuente de infección. Hasta el cierre de ayer se atienden en las terapias intensivas 24 pacientes confirmados, de ellos 9 críticos y 15 graves. Ante la compleja situación epidemiológica, el doctor Durán insistió en la necesidad de tomar conciencia entre la población de la dispersión del virus y llamó a la familia cubana a extremar los cuidados con los niños, en particular con los menores de 1 año, ante las preocupantes cifras de ingresados por la enfermedad. Y por ello el presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, llamó este lunes a extremar las medidas de control de la COVID-19 ante los altos niveles de contagio, situación que pone a la capital en alerta. Este lunes se diagnosticaron en La Habana, como ya decíamos en el parte, 123 nuevos casos. Directivos del Ministerio de Salud Pública informaron que en la capital hoy se reportan 443 controles de focos en 15 municipios. De ellos, más del 80% está relacionado con viajeros procedentes del exterior y se mantienen activos 811 casos. También se explicó que los servicios de oncopediatría y quimioterapia ambulatoria del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología reportaron casos de pacientes y trabajadores positivos a la COVID-19, pero se aplicaron inmediatamente los protocolos establecidos para su control. El presidente del Consejo de Defensa Provincial insistió en que se deben aplicar con rigor las disposiciones vigentes para hacer cumplir las medidas sanitarias ante el aumento de la tasa de incidencia de las últimas semanas. El decreto de ley 14 en La Habana fue un elemento clave para frenar la transmisión y para el orden, la disciplina. Y cuando lo hicimos no fue con la intención de multar, no, fue de frenar. Bueno, ya se multó al que no, pero mucha gente dejó de hacer cosas para evitar que lo multaran. Si queremos transformar esto es con rigor, con exigencia, con control, con aplicación de lo establecido. Torres Iríbar señaló que cada casa que recibe viajeros o tiene familiares contagiados con el nuevo coronavirus debe convertirse en un centro de aislamiento y que las autoridades ejercerán sobre esas viviendas un estricto control. Acerca de la tarea ordenamiento, el presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana insistió en que ante cada inconformidad de la población hay que hacer un análisis profundo, como ha orientado la máxima dirección del país. También se analizó, entre otros temas, el desabastecimiento de viandas y hortalizas, los altos precios establecidos en comedores obreros y en muchas unidades, la incorporación de nuevas fuerzas constructoras para agilizar la adaptación de albergues a viviendas, el papel de la gastronomía y la necesidad de aumentar la producción de pan. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y unos 158 casos más que la semana pasada reporta las provincias de Santiago de Cuba, situación que determinó su retroceso a la fase 2, excepto el municipio cabecera que se encuentra en la fase 1. Las máximas autoridades del territorio adoptan las medidas para cortar las cadenas de contagio. Fortalecer las acciones de control epidemiológico. A partir de este martes 12 a las 12 meridiano, entrarán en vigor medidas especiales ante la proliferación de la epidemia de COVID-19 en el municipio Santiago de Cuba, declarado en fase 1 de la etapa recuperativa. Como parte del protocolo, se prohíbe la transportación interprovincial y la circulación de 7 de la noche a 5 de la mañana, por lo que se suspende la transportación estatal y privada desde las 7 de la noche. Asimismo, se suspenden las actividades recreativas
los parques infantiles, centros nocturnos, cabarets, piscinas, salas de fiestas, discotecas, clubs, playas, teatros, joven club, gimnasios e instalaciones deportivas. Los centros que brindan servicios de venta de alimentos, incluidos el sector cuentapropista, brindarán servicios con el 50% de sus capacidades y ofertarán alimentos para llevar hasta las 5 p.m. La venta de bebidas alcohólicas es solo para llevar. Se mantienen cerradas las casas de abuelos, se suspende la actividad quirúrgica electiva, manteniéndose solo para pacientes oncológicos y urgencias. Se disminuyen los ingresos hospitalarios para la posible compactación de hospitales. Se establece el uso obligatorio del nasobuco y se prohíbe las visitas a centros hospitalarios y prisiones, que incluye las visitas conyugales. Se limita el servicio velatorio a 4 horas solo en funerarias. Se suspenden las actividades en instituciones religiosas. Además, se propone revitalizar el trabajo a distancia, quedando solo el personal imprescindible directo a la producción. El curso escolar continúa con el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios. Solo se cierran aquellos centros con riesgo epidemiológico donde sean detectados estudiantes, profesores o trabajadores sospechosos o positivos a la COVID-19. En Santiago de Cuba, Gretchen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, evoca en su cuenta en Twitter a la gran mujer que fue Celia Sánchez Manduley cuando se cumple el aniversario 41 de su partida física. La vigencia de su acción y pensamiento está presente en cada obra que realizó y en cada hombre y mujer que hoy aboga por la continuidad de nuestro proyecto social. A Celia se le conoce como una guerrillera intachable, siempre en primera fila para la acción y colaboradora inseparable de Fidel. Mujer de gran humanismo y amor maternal, altruista de vocación y de un indiscutible amor a la patria y a las causas del pueblo. Quienes la conocieron la describen como una mujer delicada, pero de una firmeza sin igual. Artífice de innumerables obras que nos las recuerdan día a día, como el Parque Lenin, el Palacio de Convenciones, el Copelia y muchas más. En todas dejó su impronta y su forma de ser. Trabajadora infatigable que convirtió todo a su paso en una obra palpable. Mujer sin límites ni miedos, pues nunca encontró obstáculos para cumplir cuanta tarea le fue asignada o que ella misma ideara. Mucha razón tuvo Armando Jar cuando la definió como una típica cubana por su forma de actuar y proceder con un fuerte carácter y un temperamento audaz. Su obra toda es de una gran dimensión como su propia vida, la que dedicó a la revolución y a su proyecto social. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, catalogó de grave amenaza contra la paz de Venezuela y la región los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Guyana. También la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez informó sobre la presencia en la región de un buque guardacostas estadounidense. Rodríguez subrayó que las autoridades venezolanas permanecen alertas ante cualquier incursión en aguas jurisdiccionales. En este momento nos encontramos muy atentos al desarrollo de estos ejercicios militares conjuntos, que sin duda significan una provocación y amenaza a la República Bolivariana de Venezuela. Sabemos muy bien que los Estados Unidos de Norteamérica, en conjunción con la República Cooperativa de Guyana, han establecido una relación de complicidad en un asunto que no le compete a Estados Unidos, como es la controversia territorial existente entre Venezuela y Guyana. Y el Buró Federal de Investigaciones estadounidense, FBI, informó que se planifican protestas armadas frente a los 50 capitolios de los estados entre el 16 y el 20 de enero, previo a la toma de posesión de Joe Biden. De acuerdo con el informe, un grupo armado planea un gran levantamiento en Washington, D.C.,
en caso de que Donald Trump sea destituido de su puesto por la 25ª enmienda. El FBI asegura que el grupo de simpatizantes de Trump llama a asaltar los juzgados y edificios administrativos de los gobiernos estatales, locales y federales, si se concreta esa destitución. La noticia se conoce luego que la Cámara de Representantes presentó artículos de juicio político contra Donald Trump después de la toma del Capitolio del 6 de enero. Bueno, y todo esto ocurre mientras los demócratas de la Cámara de Representantes publican el texto de la resolución para destituir al presidente Donald Trump. Los legisladores acusaron al mandatario saliente de incitar deliberadamente a la violencia contra el gobierno de los Estados Unidos. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos presentaron el lunes una acusación contra Donald Trump, primer paso hacia el inicio de un juicio político contra el presidente. La resolución presentada pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la enmienda número 25 de la Constitución, que permite destituir a un presidente que se considere no apto para el cargo. Como era de esperar, los republicanos bloquearon una votación inmediata sobre el tema y los demócratas presentaron entonces un artículo de acusación contra Trump por incitación a la insurrección, por su papel en la toma del Capitolio el miércoles pasado por parte de sus partidarios. Este primer acto hacia el inicio de un nuevo juicio político al mandatario republicano tiene lugar cuando faltan apenas 9 días para que Trump abandone la Casa Blanca y el demócrata Joe Biden jure como presidente número 46 de Estados Unidos. Y otro que no escapa y será juzgado es el presidente israelí Benjamín Netanyahu, quien comparecerá el próximo 8 de febrero ante un tribunal en un juicio por corrupción. Netanyahu enfrentará a la corte 6 semanas antes de las elecciones generales. La sesión estaba prevista para el 13 de enero, pero los jueces israelíes decidieron aplazarla a causa del confinamiento por la pandemia. El líder opositor y actual ministro de Defensa, Benny Gantz, criticó esa posposición y argumentó que el mayor problema del país es tener un primer ministro que ocupa el cargo, mientras es acusado por corrupción. Netanyahu es el primer ministro en la historia de Israel acusado por recibir obsequios e intercambiar favores con magnates de los medios de comunicación para una cobertura más favorable de su imagen y de su familia. Y en apenas un mes, más de 43,000 personas han acudido a solicitar empleo a las direcciones municipales de trabajo. Aunque cada territorio tiene sus propias ofertas, se prioriza la ocupación en el sector productivo, creador de las riquezas necesarias para el país. La periodista Talía González con detalles. Hasta las direcciones municipales de trabajo y seguridad social llegan cada día más personas en busca de empleo. La puesta en marcha de la tarea ordenamiento ha disparado las solicitudes. Existen muchas personas que sí, que encuentran empleo, otras las expectativas son disímiles, no son las que nosotros tenemos, pero bueno, se les orienta que pueden salir a otro municipio en busca de ofertas de trabajo y aquí sí, hemos podido complementar un poco el emplanteamiento en nuestra empresa. Con 3 hijos en casa y su esposo cumpliendo sanción, Adriana ha venido muy temprano en busca de opciones para ayudar a la familia. Voy bastante complacida porque lo que he venido a buscar, tengo 4 opciones en diferentes empresas. Yo soy técnica de recursos humanos y hasta ahora las plazas que hay son afín a lo que yo estudié. Me voy muy satisfecha porque tienen varias ofertas y ahora mismo voy hasta el IPK, por ejemplo, yo soy informática, donde tienen varias ofertas de trabajo y de no ser aquí tengo otros lugares que me dieron y también puedo dirigirme hacia este mismo lugar en caso de que ya algunas plazas estén cubiertas. Llama la atención la cantidad de jóvenes que llegan a hacer la solicitud. ¿Estabas trabajando anteriormente o no? No, estaba estudiando. ¿Qué estudiabas? Medicina. ¿Pero no terminaste la carrera? No, realmente tuve problemas personales y tuve que suspender la carrera un tiempo. Y entonces quiero ayudar en la casa, a mis padres, a mi hermano, con el empleo.
verdaderamente empezar a trabajar porque me hace falta el dinero y para mantener a mi familia. Me estoy graduando de técnico medio. ¿De qué? Construcción civil. ¿Estás buscando qué empleo, qué ofertas crees? No sé, todavía no he visto, pero cualquiera, por ahora, para trabajar ahí y coger práctica y todo eso, cualquiera me sirve. En ocasiones las expectativas no son cumplidas totalmente porque el otorgamiento de una plaza de mayor complejidad y remuneración depende también de la superación y el nivel de escolaridad. Si tienen 9º grado, entonces se le oferta según acorde, puede ser de auxiliar de limpieza, de custodio, ayudantes de elaboración. Decimos las ofertas, pero todo siempre según su nivel de escolaridad. Si son universitarios igual, tenemos muchas empresas aquí donde tenemos plazas para ingenieros, igual para técnicos medios. Los empleos que se oferten deben estar en correspondencia con la disponibilidad de las entidades en los territorios y las necesidades del desarrollo local. Ofertas hay en todos los territorios hoy. Incluso hemos habilitado fundamentalmente en La Habana que haya visualidad de todos los municipios de la capital, ya que en La Habana, por la cercanía que tenemos de un municipio a otro, se pueda trabajar en otro municipio que no sea de residencia. Está la posibilidad de que el sector no estatal declare también su necesidad de empleo y que las personas se puedan incorporar. Hasta ahora la mayor experiencia que tenemos es con el sector agropecuario, las cooperativas, las CCS, las UPC han estado declarando sus necesidades y las tenemos en oferta en los territorios. En los últimos días habían solicitado empleo en el país más de 34.000 personas y de ellas más de 13.000 han aceptado la oferta que se les ha dado. Es sabido que el salario por sí solo no va a resolver todas las dificultades que existen hoy en la economía cubana. De ahí la importancia de seguir abriendo otras posibilidades de empleo, sobre todo en el sector productivo, generador de las riquezas que necesita el país para su desarrollo. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, anunció la posposición de los 3 campeonatos deportivos planificados para el mes de enero en nuestro país. Informa el colega Carlos Durán que debido a la actual situación del coronavirus no se efectuarán ahora el torneo apertura del fútbol masculino, el Campeonato Nacional de Karate y las fases semifinal y final de los nacionales de ajedrez para ambos sexos. Por el momento solo continuará el béisbol y con opciones de modificar su agenda en playoff. Aunque ya se utilizaron sedes neutrales en el transcurso del certamen, debido a la pandemia, por primera vez 2 equipos jugarán en un mismo escenario, una pequeña burbuja que sirve de ensayo por si la COVID-19 obliga a utilizar esta variante en la postemporada. Ante las preocupantes situaciones epidemiológicas existentes en Villa Clara y Matanzas, el Estadio Nelson Fernández de Mayabeque acogerá durante martes y miércoles en los desafíos industriales Villa Clara y Matanzas Pinar del Río. Leones y Azucareros jugarán a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde lo harán Cocodrilos y Vegueros. A Industriales se les restan 6 juegos por disputar, pero de salir airoso en la mitad habrá asegurado su boleto a cuartos de final, mientras que a Pinar del Río le faltan 5 choques y con 3 sonrisas logrará igual propósito. Todo ello para no depender de fórmulas matemáticas. También pudiera ocurrir mañana la clasificación a los playoffs de Matanzas si estos vencen a Pinar del Río. Cambiando de tema, la Liga Deportiva Alajuelense anunció el fichaje estrella del delantero cubano Marcel Hernández para la temporada de 2021, luego de su salida oficial del cartaginés. Indica el colega Andy Luis Leal que el artillano llega para cubrir el puesto de delantero en el 11 titular. Formado en La Habana, Marcel compitió en la Liga Cubana y posteriormente pasó por Antigua y Barbuda y la República Dominicana. En 2018 se incorporó al cartaginés y en 2020 cumplió una excepcional temporada con 30 goles. El futbolista de 31 años fue incluido hace poco en una lista de la Asociación Cubana de Fútbol junto a otros 4 jugadores de ligas extranjeras para los venideros compromisos internacionales. Y como es costumbre, el atleta ofreció declaraciones en rueda de prensa organizada para la ocasión. Con el mayor de las responsabilidades, obviamente sé que llevo a una institución grandísima y la mentalidad, la responsabilidad, el hecho de competir como vamos a competir, creo que lleva de la mano el crecimiento. Entonces, en todo momento intentaré hacer las cosas bien, siempre respetando las cosas, los códigos, siempre aprendiendo, pero sé que me enfrento a una responsabilidad grande y espero estar a la altura de ello.
Por último, hoy inició en Doha, Qatar, el máster de judo con la presencia de las principales figuras de este deporte a nivel mundial, entre ellas 6 judocas cubanos. Mañana martes será la primera presentación de los nuestros cuando salgan al tatami Maylin del Toro en 63 kilogramos y Magdiel Estrada en 73. Con esta información finaliza esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Hasta mañana. Y este noticiero retoma las denuncias a los intentos de promover un golpe blando en Cuba a través de los fondos que el gobierno de Estados Unidos dispone para el financiamiento de falsos contrarrevolucionarios. Está con nosotros Humberto López. Humberto, saludos, buenas noches. Sí, saludos, buenas noches. Regresamos a este segmento del noticiero estelar de la televisión cubana en el que durante las últimas semanas de 2020 estuvimos denunciando muchas de las acciones, aquellas acciones que pretendieron desembocar en ese llamado golpe blando. El golpe blando que busca derrocar el sistema político, económico y social cubano. Comenzó entonces el año 2021, llegó el ordenamiento monetario y llegaron los múltiples retos que implica para toda la sociedad, pero ¿qué hacen esos ejecutores de planes que ya hemos mostrado nosotros aquí? ¿Cesó con el nuevo año el afán de cautivarnos a través de esos discursos que buscan llegarle a usted, ahí, a ese tema que más le preocupa, buscar la sensibilidad, conmoverlo? Evidentemente la respuesta es no, no se han detenido. Por eso nos toca continuar mostrando sus verdaderos propósitos, por un lado. Por otro, el carácter ilegal de muchas de sus acciones, y sabemos muy bien que la inmensa mayoría de este pueblo reacciona y que lo hace con indignación, que rechaza la mayor parte de nuestro pueblo los actos de esas personas que hemos mostrado en este segmento. Entonces, dejando en primer lugar sentado que debemos continuar con aquello que hacíamos desde el año pasado, ¿qué les propongo para este primer encuentro del año 2021? Hace unos días, Cuba Debate, aquí está, publicó un artículo del joven analista de los medios de comunicación, Javier Gómez Sánchez. Quiero compartirlo con ustedes hoy y en otras noches. Este artículo nos lleva a un grupo de hechos y acontecimientos, de momentos, que confirman el vínculo de lo que hemos hablado aquí, la relación de estos nuevos contrarrevolucionarios con el gobierno de los Estados Unidos. Hoy voy a comentarles algunos de esos antecedentes y les invito a pensar juntos hasta qué punto son fabricados o no estos supuestos líderes del futuro. ¿Cuánto de autónomo existe en los pensamientos de estos líderes del futuro para Cuba? Vamos a los hechos que nos cuentan. La creación de una neocontrarrevolución cubana se remonta a inicios de la década de los 2000. Específicamente, 14 de mayo de 2004, ese día se desarrolla una reunión de oficiales de la CIA realizada en la residencia de uno de los funcionarios de la entonces Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana. Cuando se plantea por primera vez la idea de dar a la contrarrevolución tradicional, hasta entonces financiada y utilizada, darle un papel secundario, teniendo en cuenta el desprestigio que era notorio en Cuba, y crear entonces ya aquella, la tradicional papel secundario, recuerden, crear otra contrarrevolución con un rostro y con un discurso nuevo. El contenido de esa reunión y los planes de la CIA que se presentaron en ella no es historia, no es película. Esto se conoce gracias a los testimonios del escritor y periodista Raúl Capote. Estaba allí presente, a quien la CIA reclutó para que impulsara la guerra cultural en Cuba y que más tarde, así son las sorpresas para ellos, más tarde se revelaría realmente como agente de la seguridad del Estado cubano. Les busqué ese material, vamos a recordar, veamos si lo que escribe Javier en su artículo es exactamente así o no. Veamos a Capote, por favor. El cubano común, profesor, escritor, fue objeto de estudio por diplomáticos de la sección de intereses de los Estados Unidos, quienes comenzaron en el 2004 a establecer contactos con él. Ellos me invitan a una cena en casa de un funcionario, Francisco Sáenz, que en ese momento era político económico de la sección de intereses de los Estados Unidos. Tengo la oportunidad de conocer a John Negro, que era un segundo en ese momento en la sección, y ahí en esa cena tuve la posibilidad de conocer a Kelly Keiderlin y un grupo de funcionarios norteamericanos más que se encontraban en ese momento trabajando aquí en La Habana. Mi primer contacto con Kelly Keiderlin, Kelly en los primeros momentos estuvo dirigido ahí, a hacer una influencia marcada sobre la familia, a atraer a mis hijos hacia ese mundo donde impera una moral muy diferente que la que nosotros defendemos.
Los contactos iniciales tuvieron mucho que ver con invitaciones a cócteles, a cenas, a comidas, ese tipo, a actividades. Andrea Broilet, que funcionaba en ese momento como funcionaria de prensa y cultura en la sección de intereses, me presenta a Abril Lackner como el nuevo jefe de prensa y cultura, y a partir de ahí los contactos empezaron a variar en muchos sentidos. Nos encontramos, se tomaron un grupo de medidas para que pasara un poco no vista mi presencia en ese lugar. Ya ven, esto es solo una parte muy pequeña de la historia. Este pudiera ser solo el principio. Ustedes pueden buscar en internet la página Razones de Cuba, Fabricando un Líder. Ese es el nombre del material. Para que vean qué pasa después de estos contactos iniciales, de estas invitaciones supuestamente nobles, y en qué pretendían convertir a Raúl Capote. Pero sigamos con lo que nos cuenta el artículo. Para crear esta nueva contrarrevolución era necesario además, no solo esto que acabamos de ver, un ejemplo, Capote, también había que reclutar, había que capacitar, que poner a trabajar en sus objetivos a varios blogueros, o sea, personas que desde internet comenzaran a escribir, comenzaran a influir en quienes los leían. Para eso primero había que hacer un estudio en Cuba, para descubrir quiénes podrían hacer el trabajo. Y sí se hizo, sepan, se investigó. Un trabajo realizado en el año 2011 por Ted Henken, estudioso del tema digital cubano, enviado desde Estados Unidos, y que por supuesto ese estudio del académico no incluyó a los blogueros verdaderamente revolucionarios. Claro, la tarea era concentrar su trabajo en aquellos blogueros cuya ambigüedad, o sea, estudiar el comportamiento, y aquellos que por su ambigüedad podían ser proclives. ¿Proclives a qué? Bueno, a que usted lo invite reiteradamente a eventos en una embajada, que bien, voy a la embajada, a eventos en el extranjero, voy al extranjero, me han invitado, estoy escogido, y cada vez con más evidente intención, inicialmente en Europa y luego ya en los propios Estados Unidos, becas en universidades, ya sea europeas o estadounidenses, fíjense, becas incluso en Harvard, en Columbia, para crear o mantener proyectos políticos y mediáticos digitales, contando con importantes fondos para ello, bastante dinero. Como botón de muestra de esta construcción, veamos, este es el estudioso norteamericano, ahí está en la foto, que vino a Cuba, acompañado por Joanny Sánchez, conocida cibermercenaria y bloguera cubana, con quien hizo el estudio, recuerden, vinculada a las damas de blanco, Joanny, a la entonces sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, participante activa en no pocas protestas y escándalos con fines provocadores contra la revolución cubana. Casualmente, Joanny está con el estudioso y Joanny ha sido premiada, reconocida por grupos abiertamente contrarrevolucionarios y de extrema derecha. ¿Me siguen la lógica? Fíjense, la lógica para la fabricación de estas personas. Por si todavía usted piensa que todo esto pudiera ser casual, que son ejemplos que hemos tomado al azar y que no forma parte de un plan. Bueno, Javier en su artículo nos recuerda que aquello que hizo años después el presidente estadounidense Barack Obama, ¿recuerdan la locución para el anuncio de las relaciones diplomáticas con Cuba? 17 de diciembre año 2014. Bueno, lo que hizo Obama ese día fue simplemente expresar lo que ya había sido asumido por la propia CIA desde antes. El uso de una línea dura, el uso de una línea agresiva contra Cuba había fracasado. Era necesario buscar el logro de los objetivos por otros métodos. Vamos a recordar también lo que dijo Obama ese día. Adelante. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. In the most significant changes in our policy in more than 50 years, we will end an outdated approach that for decades has failed to advance our interests, and instead, we will begin to normalize relations between our two countries. Se puede decir más claro. Pondremos fin a un manejo anticuado que por décadas ha fracasado en alcanzar nuestros intereses. Lo que cambia es el manejo. Él dice que es anticuado porque fracasa, no alcanzan sus intereses, pero no dice que renuncian a esos intereses o que cambian sus intereses. Este artículo que les he traído hoy tiene muchos más ejemplos que permiten entender los antecedentes en la fabricación de esos líderes y el modo de operar con ellos. Voy a volver con más de lo que él nos cuenta y lo voy a hacer en otro momento, muy pronto. Pero quiero despedirme hoy con estos nombres
y con algunas imágenes de lo que han logrado en otros países del mundo. Para lograr ese cambio del manejo anticuado que dijo Obama con Cuba, se pusieron en función financiamientos, dinero. Vean los logotipos de la Fundación Nacional para la Democracia, NED. Ahí está. Quiero que graben estas imágenes. La USAID, graben esta imagen también. Vamos a volver con todos estos temas. Y aquí está la entidad financiera internacional Open Society Foundation, creada por el multimillonario George Soros. Grabemos el nombre, Soros, que se dedica a la organización de proyectos de grupo, grupales, que utilizan las causas sociales y de derechos humanos para trabajar por el derrocamiento de gobiernos y cambios de régimen bajo el romántico nombre de Revolución de Colores. Hay mucho que decir de esas organizaciones, de esas imágenes, de la NED, de la USAID y de la Open Society, y del dinero en función de lograr cosas en Cuba. Un solo ejemplo, algo que se llamó Cuba Posible. Recuérdenlo, Cuba Posible, y sobre lo que vamos a hablar más adelante. Me voy a despedir con estas imágenes de Ucrania. Véanlas, por favor. Esto es una plaza pública en Kiev, la capital. George Soros, el fundador de la Open, ha reconocido públicamente que creó una organización en Ucrania que jugó un papel importante en los acontecimientos que desembocaron en esto que ustedes ven ahí en noviembre del año 2013. Los invito a buscar más información de cómo, de forma silenciosa, aparentemente noble, tratando de calentar los ánimos, de producir un estallido social de nefastas consecuencias para la población y de la estabilidad de ese país, llegaron aquí. Mientras nuestros retos, que no son pocos, lo sabemos todos, deben concentrarnos en las metas concretas para hacer mejor lo que nos toca a cada uno, algunos pocos buscan que estos sean los caminos, que estas sean las vías para esos cambios. Volveré muy pronto con más de estos antecedentes que nos muestra Javier Gómez en su artículo, recuerden el nombre, Los ideólogos del golpe blando, Open Society en Cuba y la articulación contrarrevolucionaria. Buenas noches. Hola, ¿qué tal mis amigos? Hay mucha nubosidad en el Golfo de México, también sobre Cuba, y eso se debe a varios factores: mucha humedad, una vaguada y un frente frío débil que está avanzando hacia el este y que mañana llegará a la parte occidental de Cuba, pero es muy débil este frente. Y fíjense que mientras tanto da mucha nubosidad y algunas áreas de chubascos y lluvia. Por eso es que mañana tendremos cielo mayormente nublado en la parte occidental del país, con algún chubasco o alguna lluvia, sobre todo en zonas de la costa norte, más aislados para el resto del país, pero sobre todo en la parte más oriental, ahí con el viento del nordeste puede llegar a haber algún chubasco, alguna lluvia en la costa norte. Mientras tanto, por la tarde seguirá el cielo con algunas nubes en toda la parte occidental, con chubascos y lluvia, y muy poca, muy aislada para el resto del país. En cuanto a las temperaturas, se mantiene la tendencia a subir mañana, aunque en la parte occidental refresca un poco debido al frente y al anticiclón que viene detrás. Por eso habrá temperatura máxima de 24, 25, 27 grados, pero llegarán hasta 30 grados Celsius, en algún lugar de 31 en la parte más oriental de nuestro territorio nacional. Y los vientos del nordeste hasta 20 kilómetros por hora, nordeste al este con igual velocidad, aunque puede llegar en la tarde a 25 kilómetros por hora, también débiles en zonas de la costa norte oriental. Ahora oleaje en ambas costas orientales, poco oleaje en el resto de las costas, y los próximos días se va a mantener alta la posibilidad de nublados, con algún chubasco, alguna lluvia, debido a que siguen vaguadas, siguen frentes y sigue la humedad en el noroeste del Caribe. Por lo tanto, estas serán las condiciones, algún chubasco, alguna lluvia para los próximos días. Y las temperaturas, fíjense que después del jueves ya baja un poquito a 24, después suben hasta 26 debido a débiles frentes que están cruzando. Mis amigos, pues este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Durante el mes de diciembre y en el año 2020, el comportamiento general de la lluvia en el país ha sido favorable.
Para más precisiones, contamos con la presencia del máster en ciencias Argelio Fernández. Buenas noches, Argelio. Buenas noches. El mes de diciembre finalizó con un acumulado pluvial nacional de 37 milímetros, con lo cual bastó para alcanzar el 95% de lo que normalmente llueve en este mes. Sin embargo, a nivel regional el comportamiento fue muy irregular. El mayor acumulado se observó en Oriente, donde único se sobrepasó la media histórica con 125%, mientras el menor correspondió a la región central, donde apenas se sobrepasó la mitad de la media. Predominaron en el país notablemente los municipios con acumulados dentro del rango normal. Luego se aprecian los que han tenido exceso de lluvia divididos en dos grupos, uno pequeño en el extremo occidental del país y otro en la región oriental, principalmente en la costa norte, desde Nuevitas hasta Maicí. Con déficit, la mayor parte se presenta en las provincias de La Habana hasta Cienfuegos y el resto se localiza en la provincia de Camagüey, así como en el sur de Guantánamo. En todo el año 2020 precipitaron en el país prácticamente 1.500 milímetros. Con ello se alcanza el 112% del promedio histórico anual, que ya había sido superado desde el mes de noviembre. En las tres regiones se sobrepasaron las respectivas medias históricas para el año, con valores que descienden desde el 122% en Occidente hasta el 102% en Oriente. También sobresalen los municipios con comportamiento normal, seguidos por aquellos con exceso de lluvia, que aparecen bien distribuidos desde Sandino, en Pinar del Río, pasando por el municipio especial Isla de la Juventud, hasta Jiguaní, en Granma. Por debajo de lo normal solamente se destacan Santa Cruz del Sur en Camagüey, Segundo Frente y Moa, además de Caimito en Artemisa. Es todo por hoy. Muchas gracias, les reitero el saludo y hasta la próxima semana. Repasemos otros temas del acontecer internacional. El gobierno de Perú alertó este lunes que las unidades de cuidados intensivos están colapsadas a nivel nacional y planteó una estrategia para contener los casos de coronavirus. El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, señaló que el aumento de los casos de COVID-19 está relacionado con la aparición de la nueva cepa del coronavirus descubierta en Reino Unido. El viceministro indicó que entre lunes y martes el gobierno emitirá medidas para contrarrestar el avance de la enfermedad, pero enfatizó que serían recomendaciones generales y solo algunas restricciones. Indonesia trabaja para recuperar las cajas negras del Boeing que se estrelló el sábado con 62 personas a bordo. Mientras en tierra comienza la identificación de las víctimas. Una televisora extranjera con los detalles. Buzos indonesios exploraban el fondo marino frente a Yakarta el lunes en busca de las cajas negras del Boeing que se estrelló en el mar el sábado, con 62 personas a bordo. Al menos 2.500 socorristas y soldados participan en una operación de búsqueda que permitió localizar la señal de 2 cajas negras. Los socorristas informaron el domingo por la noche que habían recuperado 10 bolsas que contenían restos humanos, 16 grandes partes del fuselaje y 10 bolsas de fragmentos a unos 23 metros de profundidad. Ahora los investigadores intentarán identificar los restos utilizando muestras de ADN tomadas a familiares. Los 62 pasajeros y la tripulación del vuelo eran indonesios. Madrid y el centro de España continúan casi paralizados este lunes, 2 días después de una histórica tormenta de nieve. La unidad militar de emergencias comenzó desde temprano a remover la nieve en el aeropuerto de Madrid y estaciones de tren, tras una nevada histórica que paralizó la capital española. 2 días después de la tormenta que sepultó la ciudad bajo un espeso manto blanco, escuelas y tribunales permanecían cerrados y las autoridades se concentraban en despejar las principales arterias viales. Más de un centenar de carreteras permanecen cortadas y otras casi 700 están afectadas por el temporal. El gobierno pidió a la población que se quede en casa y que se desplace lo menos posible, pero temen que la situación se complique aún más a medida que la nieve dé paso al hielo, en medio de una ola de frío que azota Madrid y el centro del país, con temperaturas de 11 grados bajo cero el lunes y previsiones de que llegarían a 13 grados bajo cero el martes.
una de las más notables expresiones de solidaridad en materia de salud fue protagonizada por los médicos, enfermeras y técnicos cubanos que laboraron en Haití tras el terremoto de enero de 2010. Fue una de las más terribles catástrofes de la historia del Caribe. Al pueblo haitiano extendió su mano el pueblo cubano y una naciente brigada internacionalista. Dolor y destrucción por doquier. El terremoto del 12 de enero de 2010 cambiaría la vida del pueblo haitiano en solo unos segundos. El sismo de 7 grados en la escala Richter ocurrió en horas de la tarde, cuando las personas abarrotaban calles y mercados de la capital Puerto Príncipe y de otros poblados del oeste del país. Acudieron de inmediato a auxiliar a los heridos médicos y enfermeras cubanos de una colaboración de salud presente desde 1998, cuando el huracán George azotó con fuerza devastadora ese país del Caribe. Como consecuencia del terremoto, los heridos sobrepasaron la cifra de 300.000 y con un número similar los fallecidos. A pocas horas de ocurrir el sismo, a los colaboradores cubanos de la salud que permanecían en Haití se le sumaron los médicos y enfermeras del contingente internacional Henry Reef, especializado en situaciones de desastres y graves epidemias. Vraiment content du fait que Cuba entre en Haïti parce que me diga pour un paquet de temps, si je pas tenté de me pour un paquet de temps pour marcher, même si dans quelques semaines encore, je vais commencer à faire effort pour marcher. Pero la ayuda humanitaria del contingente Henry Reef estaría presente de nuevo en octubre del mismo año, cuando una epidemia de cólera afectaba al pueblo haitiano. En los hospitales improvisados, entre los médicos, había jóvenes haitianos y de otros países graduados en la Escuela Latinoamericana de Medicina. El ser humano necesita salud, el ser humano necesita la vida. Ellos se crearon para vivir. Entonces nosotros médicos tenemos que ayudar a ellos para que puedan vivir. Una verdadera colaboración de salud, de prevención y de respuesta para enfrentar los desafíos, unidos por el amor, los pueblos del sur. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Ante la compleja situación epidemiológica del país, el Instituto Cubano de la Música, el Centro Nacional de Música Popular y el comité organizador del Festival Internacional Jazz Plaza informan la cancelación de los conciertos que de manera presencial se habían organizado para su edición número 36. En su lugar se mantendrá la programación en la modalidad de conciertos online del 19 al 24 de enero. En esta misma modalidad funcionará el Coloquio Internacional Leonardo Acosta in Memoria, en el que tendrán lugar fructíferos debates y merecidos homenajes. Cada año el Jazz Plaza es uno de los eventos más esperados por músicos, públicos y especialistas del mundo de la música y el espectáculo, pues implica siempre un encuentro joven, completo y uno de los más respetados entre los conocedores y más atractivo para quienes se acercan al más universal de los estilos musicales. El comité organizador del Jazz Plaza informa además que desde ya trabaja en la preparación de una nueva edición presencial para el año 2022. Y también de manera virtual se realizó el Festival Longina. La Asociación Hermanos Saiz de Villa Clara no dejó de compartir su vocación por la trova, por lo que lanzó el Festival Longina Canta a Corona del 2021 a través de las redes sociales. La cita se dedicó al aniversario 35 de la AHS. Pregunta a un niño por el amor. Por vez primera, el festival se asumió online en forma de descargas y conciertos en las redes. Las páginas de la Asociación del Longina y del Atrobuntivitis sirvieron para difundir las obras musicales de los trovadores participantes en el festival. Además, los medios de comunicación en la provincia de diversas formas se hicieron eco del festival. A la alegría del Longina se sumó el video El Son de Leodoro de Jordan Romero, con 2 premios Lucas 2020 en la categoría Animación y como mejor video trova por la canción de Jordan, interpretada por todas las voces del Atrobuntivitis.
Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La identidad nacional y el sentimiento de arraigo son las temáticas fundamentales que presenta el proyecto curatorial Núcleos, ganador de la beca de creación El Reino de este Mundo que otorga la Asociación Hermanos Saiz. La inauguración de la exposición colectiva se realizará este martes 12 de enero en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de la ciudad de La Habana, que arriba en el presente año a su aniversario 40 de fundado. Bajo la curaduría de Roxana Consuegra y Celia Molina, la muestra aglutina diversos lenguajes artísticos como la fotografía, el grabado, la pintura y la instalación. La nómina comprende 13 artistas visuales, entre los que figura Eduardo Roca Choco, Premio Nacional de Artes Plásticas y Maestros de Juventudes, así como otros creadores de generaciones más jóvenes como Liester Amador, ganador del Premio POSIT 2019. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para ti, Lied. El desarrollo del Parque Científico Tecnológico de Matanzas permite elevar la calidad de vida del pueblo y ganar en acceso a la información entre organismos. El siguiente reporte nos amplía. Ubicado en el campus de la Universidad de Matanzas, la Sociedad Mercantil Parque Científico Tecnológico S.A. apuesta por la utilización de la ciencia en función del desarrollo del país. Con su establecimiento, la provincia avanza hacia la integración de los organismos del territorio a través de la tecnología. El parque tiene potencialidades para de una manera muy eficiente gestionar los recursos humanos, materiales y financieros que tienen que ver con la gestión de los proyectos. El parque se convierte en un integrador, un puente integrador entre las entidades fuertes en conocimiento, como es la universidad, los centros de investigación, el sector empresarial, que son afiliados al parque, que poseen los recursos humanos y tecnológicos necesarios para esta gestión de proyectos, con personal también altamente calificado, y el gobierno y las empresas del territorio, que son clientes de todos los proyectos que se necesitan desarrollar en la provincia relacionados con las tecnologías de la informática y las comunicaciones. El parque, constituido como proyecto en el año 2017, agrupa entidades y empresas de la provincia vinculados a las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones. Sus principales líneas de negocio se encuentran asociadas al desarrollo de software, hardware, reparación, seguridad, conectividad y transmisión de datos. Estamos ahora configurando las plataformas tecnológicas sobre las cuales nosotros vamos a operar y vamos a gestionar todos los proyectos, como son los sistemas de planificación, los sistemas de gestión de recursos humanos, los sistemas de gestión de inventario, de activos fijos tangibles, de almacenamiento, los sistemas que tienen que ver con la facturación, la contratación, que tienen que ver con la gestión contable financiera, y todos esos sistemas, que son sistemas informatizados, van a hacer que el parque, haciendo una gestión online, o sea, 100% sobre esta tecnología, emplee una dinámica muy efectiva que permita que todos los proyectos que se ejecuten con la agilidad, la profesionalidad y con un uso eficiente de todos los recursos. Importante centro para la promoción, capacitación y comercialización, el parque desarrolla un grupo de proyectos dedicados a elevar la calidad de vida de la población, entre ellos Bienestar, plataforma líder de los proyectos que agrupa a más de 200 organismos del territorio. Matanzas cuenta así con un espacio de innovación referente nacional e internacional. Desde Matanzas, Lil Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El gobierno cubano determinó facultar a los jefes de las entidades laborales a conceder a solicitud del trabajador un nuevo financiamiento salarial de 1.000 pesos ante insuficiencia de ingresos para enfrentar los actuales precios por haber disfrutado de vacaciones, ser de reciente incorporación u otras causas que afecten sus ingresos. Así lo anunció este lunes la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, en el espacio Mesa Redonda, donde se trataron otros temas de interés social, como muestra el siguiente resumen. Que nadie quede desamparado en Cuba es esencia de la política social de la revolución, que ha de encontrar respaldo en el desempeño del sistema empresarial, llamado a ser eficiente y con nuevas facultades para reaccionar en el actual contexto económico. Decir que nadie queda desamparado es prever en el presupuesto del Estado unos 18.000 millones de pesos
para apoyar el sistema empresarial. Cosa que es normal, no ha habido ningún país con desarrollo en el mundo que no haya hecho de alguna manera apoyo a los sistemas empresariales. Pero una devaluación de 1 por 24, eso genera del sistema empresarial un nivel de eficiencia nuevo que tampoco lo vamos a lograr en los 3 primeros meses, ni mucho menos, porque las personas tienen que ir cambiando su mente y actuar. Y eso va unido a un grupo de flexibilidad y facultades nuevas que se le han ido otorgando al sistema empresarial, porque nosotros queremos que el sistema empresarial reaccione. En el programa Mesa Redonda, Marino Murillo dijo además que hoy se cuenta con un presupuesto de 700 millones de pesos para atender a las personas vulnerables. Se refirió a la tendencia al rápido envejecimiento de la población, con más del 21% de los cubanos con 60 años o más, y lo que eso significa en la prestación de determinados servicios, como el sistema de atención a la familia, que beneficia a más de 76,000 personas y sobre el que han existido tantas preocupaciones al calor de la tarea ordenamiento. Estoy ratificando, claro, que la posición de la revolución y el gobierno siempre ha sido atender a los más vulnerables. Y eso se mantiene. Lo que pasa es que un poco diferente, por lo menos en materia de operatoria, de cómo hacerlo. Como también te tengo que decir que nosotros tenemos información que no justifica nada que el primer día de enero se hubiera aparecido alguien con un almuerzo en 30 pesos. Porque todos esos almuerzos, Randy, se hicieron con los inventarios que quedaban. Y con los precios anteriores. Y con los precios anteriores. Entonces no hay necesidad de haber amanecido el 1 de enero diciéndole a un ancianito esto que el almuerzo le iba a costar 30 pesos, aunque ya hubiesen cobrado. Por su parte, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, señaló que la calidad de la oferta y de la atención en estos sitios debe ser notablemente superior y aseguró que ningún anciano debe abandonar el servicio porque considere que sus ingresos no son suficientes. Esta idea la ratificó para los hogares de ancianos, donde se ha establecido incluso una categorización a partir de sus condiciones y el precio se corresponderá con las mismas. Que cualquier persona que necesite estar en un hogar de ancianos, que no tenga ingresos suficientes o que su familia no pueda costear o su pensión no le alcance para costear ese incremento de la tarifa, también va a continuar siendo subsidiado con cargo a los fondos de la asistencia social. Y nadie tiene tampoco que preocuparse. El 100% de los pensionados y de los beneficiarios de la asistencia social en Cuba recibió positivamente el impacto de la reforma de sus ingresos, para lo que el Estado destinó un presupuesto de más de 35,000 millones de pesos. Más detalles en próximos espacios informativos. Abdiel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar de lunes. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Cuídese. Hasta mañana. La COVID-19 ha demostrado ser un reto global. No distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo. Si hubiéramos globalizado la solidaridad como se globalizó el mercado, la historia sería otra. La obra de años dedicando recursos a desarrollar y fortalecer la salud y las ciencias ha sido puesta a prueba y la evolución de la pandemia en Cuba en los últimos 2 meses está demostrando cuánto pueden impactar las políticas de inversión social en el enfrentamiento a los